105.3 en Mérida. 105. Únete al Club de la Lectura de Shirley Radio. Bueno, hace un tiempo tuve aquí en el estudio Jesús Palacio Chacín, economista senior de Ecoanalítica. Hablamos sobre el tema económico, pero realmente era parte de una cantidad de áreas y aristas de la generación de relevo que han compilado su visión del país en la publicación de un libro llamado Prisma. Prisma, la Venezuela desde sus jóvenes. Y hoy por ello me acompañan Ernesto Borges, licenciado en Estudios Liberales y quien culminó el diplomado en Filosofía Política en la Universidad Simón Bolívar, es cofundador del Proyecto Caracas Crítica, Jesús Piñero, historiador y periodista, y Raúl de Armas, coordinador del proyecto. Buenos días y bienvenidos a ambos. A los tres. Porque, muchas gracias. Estábamos esperando a Elena, gracias. que es la visión, digamos, ecológica, pero bueno, viene Raúl y es un esfuerzo que entiendo han hecho todos con mucha tenacidad, ¿no? Para tener esto que han presentado justamente el día de ayer. ¿El día de ayer o hace 2 días, no? Sí, Hace el 2 miércoles. días. El Sí. miércoles. Bueno, vamos a hablar primero con el coordinador del proyecto, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Sobre todo la necesidad, es decir, los jóvenes tienen pocos espacios como para expresar sus ideas, o al menos que esas ideas se difundan y que sean consideradas desde la veteranía, ¿no? Porque a veces creo que hay como una distancia entre, los que han estado en distintas aristas, digamos, la historia, la filosofía. Es difícil cada vez que se le abre espacio al joven para escucharlo, ¿no? Y vieron ustedes quizás en eso la posibilidad o en ese problema, o en esa coyuntura, la posibilidad de publicar un libro para escucharlos. O escucharse, o darse a escuchar. Totalmente, ¿no? Sí. Creo que en parte este libro responde a la necesidad de libertad crítica de todo país, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de combinar esfuerzos de 18 jóvenes, cada uno con una trayectoria, cada uno con algo que decir, en un libro que busca comprender al país de la forma más íntegra posible. ¿Cómo comenzó? Bueno, al principio la idea inicial fue hacer una antología sobre literatura venezolana, pero eso me pareció poco estimulante. Y le propuse a mi compañero en ese momento expandir el proyecto, incorporar más áreas, tratar de hacer precisamente, ¿no?, una desconstrucción del país de cada una de las áreas del conocimiento. Bueno, y ahí te acompaña Ernesto y Jesús. Ernesto, ¿cómo desde el punto de vista filosófico podemos leer al país? ¿O cuál fue la visión que nos puedes dar una breboca, ¿no?, que vamos a encontrar en Prisma, ¿no? Es una muy buena pregunta porque desde la filosofía el punto clave al que atiendo es precisamente qué es comprender y si es posible comprendernos como país o como ciudadanos, ¿no? Y cuáles son las aristas, las áreas del conocimiento desde el cual normalmente articulamos esa reflexión crítica, teórica sobre el país y sobre nosotros, ¿no? La respuesta fácil es desde la historiografía, desde los historiadores. Entonces, ¿qué puede decir la filosofía o la filosofía de la historia sobre el modo en que nos comprendemos? Es una pregunta sumamente relevante y bueno, a partir de ahí inicia el ensayo, ¿no? ¿Qué es comprender? Entonces, es una pregunta muy interesante y da para mucho también. Ahora, la filosofía, porque es interesante que la incorporen allí. Yo justamente estuve hace poco preguntando, cuántos filósofos hoy se gradúan, por ejemplo, de la Universidad Católica Andrés Bello, y ha disminuido la matrícula considerablemente. Es más, yo no sé si todavía hay apertura para los créditos de la carrera, ¿no? No lo sé. Sí, pero definitivamente, es interesante porque es importante estudiar esa carrera y porque es importante plasmar esa visión allí, en Prisma. Ernesto. Porque, de hecho, en líneas generales uno asume la filosofía como algo tal vez demasiado abstracto, demasiado etéreo, o tiene que ver con máximas como la libertad, la democracia, la igualdad, pero más allá de ese imaginario un poco abstracto de lo filosófico, la verdad es que la filosofía atiende a lo real, a lo concreto, ¿no? De hecho, el ensayo se llama Violencias Espectrales y tiene que ver con esas violencias que nos articulan de antemano, esas violencias que no vemos pero están allí en todos nuestros discursos. Entonces ahí uno se da cuenta de cómo la filosofía no es algo tan abstracto, sino que está en lo cotidiano y lo concreto y cómo nos ataca a uno de diversas formas, ¿no? A ver, Jesús, la parte histórica, ¿no? ¿Crees que la historia de nuestro país es una historia cíclica? Bueno, eso era una tendencia historiográfica en el siglo XIX, pensar que la historia es cíclica. Yo soy de los que cree que la historia no se repite, no hay dos momentos iguales, pero sí rima. O sea, pareciera... Creo que aquí rima mucho. Muchísimo. Por mucho tiempo. Pareciera que estamos viviendo cosas incluso del siglo XIX, del siglo XX.
Pero bueno, nada, yo creo que justamente ese diálogo entre pasado y presente es importante tenerlo en cuenta, porque una sociedad que no conoce su historia tal vez no esté condenada a repetirla, pero sí está condenada a repetir los errores, porque no se repite la historia, lo que se puede repetir son los errores. Entonces, bueno, el ensayo lo que busca es ver cómo se ha escrito esa historia desde 2013 a 2023, que son los años, digamos, bien complejos en Venezuela. ¿Se ha escrito o se ha reescrito? No, la historia no se reescribe, siempre se escribe. O sea, los historiadores siempre están en una constante interpretación del pasado. Entonces, porque no hay un discurso monolítico ni oficial. O sea, hay un discurso oficial, pero no es el único. La historia varía de acuerdo a cada historiador. Donde hay 4 historiadores, hay 4 versiones del pasado. Justamente lo que quisimos tocar en el ensayo fue eso, ver cómo se ha escrito esa historia desde 2013 a 2023, cuando, bueno, la emergencia humanitaria compleja también golpeó al gremio de los historiadores, muchos tuvieron que emigrar y muchos tuvieron que adaptarse a nuevos formatos, porque tampoco la idea era quedarse en los formatos convencionales. Vemos lo que hace Inés Quintero en Instagram, vemos lo que hace Rafael Arraiz, lo que hace Elías Pino Iturrieta en La Gran Aldea. Entonces, esos nuevos formatos han inspirado a una nueva generación de historiadores. ¿Por qué es importante entender el pasado? ¿O por qué quisieron ustedes plasmar eso en Prisma, ¿no? Tomar, digamos, esa arista, ¿no? Cuando el joven de hoy quizás está pendiente del presente y del futuro, si se detiene poco a pensar en el pasado. Porque el pasado es la única herramienta que nos va a permitir entender el presente. Y en la medida en que tú entiendes el presente, puedes construir un futuro. Pero si tú no reconoces de dónde viene, es muy difícilmente vas a tener... Tal vez la historia no es un manual de instrucciones, porque por algo estamos acá, pero sí nos ayuda a ver hacia el futuro. No podemos ver hacia el futuro sin dejar de mirar al pasado. A ver, cuando tomaste la decisión, Raúl, de coordinar este proyecto, bueno, ¿por qué los elegiste a ellos, no? Qué compromiso de pregunta, pero hay muchos jóvenes que tienen distintas visiones, pero bueno, ellos fueron los que conforman Prisma, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué viste en ellos que creías que podía sumar a este proyecto? Sí, bueno, los escogimos a partir de la selección de las áreas que íbamos a incluir en el libro, ¿no? Al final, de qué manera uno puede aproximarse a la realidad de esta forma, y creímos que a partir de las áreas del conocimiento, que son categorías un tanto universales, podíamos. Entonces, una vez que escogemos las áreas del conocimiento, ¿cómo escogemos a una voz representativa dentro de cada área? Muy difícil y con muchas limitantes. Pero lo que hicimos fue una combinación, ¿no?, de recomendaciones de personas con credibilidad y con trayectoria dentro de ese propio gremio, quizás voces ya establecidas, y al mismo tiempo un análisis de la trayectoria de cada quien. Entonces, que ha sido notable, por cierto, en todos los que están participando en estos ensayos, ¿no? A ver, aparte de la historia, aparte de la filosofía, ¿qué otras aristas manejan dentro de Prisma? Son 18 en total. A mí me encanta que hayas escogido a Jesús y a Ernesto, porque la filosofía y la historia son quizás 2 de las áreas más medulares, ¿no? Atraviesan todo. Pero dentro por eso están aquí. Sí. Dentro del resto de categorías de áreas están ambiente, Elena, que no pudo asistir hoy porque tiene migraña, salud, música, gastronomía, política, economía, educación, derecho, Venezuela y región, que es una visión internacionalista del país. ¿Y se lee Venezuela a partir, digamos, de una fecha en específico, o es una mirada, o tiene un punto de partida esta mirada, Ernesto? Bueno, yo creo que el presente, como bien dijo Jesús, no es interpretarnos, no tiene que ver únicamente con mirar al pasado como algo ya hecho, sino como algo que está abierto a diversas interpretaciones, ¿no? Entonces creo que Prisma es parte desde nuestra experiencia contemporánea para hilar tanto al pasado como para el futuro, ¿no? Y aquí desde la filosofía yo agrego que aquí hay un proyecto interpretativo que se disemina, ¿no? Como un prisma, disemina la luz. Entonces, en ese sentido, hay diversas aproximaciones, es como un juego, hay una dimensión lúdica en Prisma que creo que es bastante relevante. Pero ustedes son jóvenes y además escribieron o trataron de escribir para comprender o tratar de comprender el país, creo que es la mejor forma de decirlo. Hoy el joven creen que tiene ese compromiso con el país, digamos, o más bien es un joven que son pocos los jóvenes que se detienen a pensar, oye, vamos a relacionarnos de una manera distinta con los distintos proyectos que
que hay en Venezuela con la política, con la filosofía, con la historia, hay cada vez menos ese compromiso, o más bien todo lo contrario, han encontrado que sí hay un compromiso y que sí vale la pena empezar a mirar el país distinto. Jesús. Sí, yo creo que sí hay compromiso. Y yo creo que no es, o sea, tampoco es que se ha perdido el compromiso, ¿no? Yo creo que yo soy de los que cree que no existe el retroceso histórico. ¿En qué sentido? En que no es que estamos peor que en el siglo XX o que en el siglo XIX, ¿no? Porque evidentemente tenemos unos derechos, en ese momento no teníamos unos derechos, hoy los tenemos, que estén siendo violados, estamos conscientes de eso. Tener esa conciencia crítica nos hace diferentes y nos hace, bueno, echa por tierra esa idea del retroceso histórico. Pero a lo que quiero llegar es que siempre en la historia de Venezuela han existido etapas similares donde se piensa que no había compromiso, pero miremos, no sé, la generación de 1928, la generación de 1957 y bueno, la que nos tocó a nosotros ahora. Entonces, creo que sí hay compromiso y creo que, bueno, yo en mi caso doy clases en bachillerato y doy clases en la Universidad Central de Venezuela y me doy cuenta de que hay jóvenes comprometidos con la República y no solamente pasa por aprender historia o no, sino porque el trabajo diario lo demuestra, pues. Somos los jóvenes en este tiempo, en estos últimos años, ha sido la generación más golpeada. Raúl. Creo que somos una generación a quienes se les quitó algo. O sea, por ejemplo, si tendríamos que sacar un promedio de edad de este libro, yo creo que rondaría entre los 28 y los 30 años. Y eso significa que no hemos vivido jamás un gobierno distinto al que hemos tenido, por ejemplo. Entonces, bueno, todo lo que eso implica, ¿no? O sea, no hemos tenido otras posibilidades, otros horizontes. Otras referencias, digamos, vividas. Sí. ¿Qué opinas tú, Ernesto? Sí, al final creo que la pregunta es qué herramientas tenemos para pensarnos, ¿no? Que es una pregunta fundamental. De nuevo, ¿no? Entonces, allí creo que cada quien comprende, cada quien intenta interpretarse a sí mismo en relación con su pasado, en relación con su presente, desde las herramientas que dispone, ¿no? Desde la filosofía, desde la historia, desde diversas aristas, pero también muchos jóvenes que de repente no tienen la misma formación, de nuevo, también se hacen esas preguntas y las viven y de una forma vital muy distinta, ¿no? Entonces, la cuestión está en los lugares en donde uno puede escuchar y uno puede hacerse escuchar, ¿no? Entonces creo que ese es el lado positivo de lo que podemos entender por crisis o lo que podemos entender por la dificultad que hemos tenido para comprendernos, para construirnos a partir de esas heridas, ¿no? Que suponen un trabajo reflexivo. Pues. ¿Cuál, al final, cuando tenías el libro en la mano ya, Jesús, uno se pregunta, escribí esto, dejé esto aquí, ¿y cuál es el objetivo, no? Oye, las palabras que están ahí no se pueden recoger, ¿no? Sí. Es una responsabilidad. Muchísima. Sí. Y qué chévere que me haces esa pregunta, porque justamente mi ensayo se llama Historiografía de Aeropuerto. Es un término que utiliza Germán Carrera Damas de manera peyorativa para todos esos historiadores que hacemos historia para la gente, porque la historiografía siempre pareciera haber estado escrita para un claustro, para los mismos historiadores. Entonces, él también habla, paradójicamente, de la responsabilidad social del historiador. Si los historiadores tenemos una responsabilidad social, yo creo que esa responsabilidad social pasa por crear conciencia histórica en la gente, y tú acercándole un libro, una tesis doctoral súper enrevesada, no creo que vaya a generar mucha empatía con la historia, ¿no? Entonces decidí, utilizar esa categoría como para abordar, mira, sí, la historiografía de aeropuerto, sí, a lo mejor soy un historiador de aeropuerto, pero me gusta porque acerco a la historia a la gente. Y es algo muy polémico, entonces dije, bueno, sí, está ahí ya escrito en papel. Pero me diste una breboca, adelántame un poco más. Ajá, historiografía de aeropuerto, ¿no? Sí, claro, él utiliza esa categoría como para burlarse de los historiadores que... son como que le ponen títulos creativos a sus libros, que aparecen en como las revistas de los aeropuertos cuando uno está esperando un vuelo, que aparecen atractivas. Entonces, eso parece muy superficial, muy, muy banal para el estudio erudito de la historia y tal. Entonces, yo quise utilizar esa categoría en tono de, sí, tú lo haces como crítica, yo lo puedo también utilizar como crítica y decir, pues soy un historiador de aeropuertos. Bueno, es interesante porque el joven también hay maneras de llamar la atención. Es decir, claro. hoy tenemos que aprovechar todos los recursos porque, el joven de hoy en día
Es un joven que incluso tú te pones en los portales, las revistas más importantes, y te ponen tiempo de lectura. Sí, bueno, Sí. no puedes tienes que saber cuánto vas a leer, porque si no, tú decides, en función del tiempo del joven, decides si quiere leer o no el artículo, ¿no? Sí. Es decir, no hay como los tiempos que deberían ser, pues, bueno, esta es una generación como fugaz, todo es rápido, La ¿no? lentitud Sí. está en peligro. Sí, exacto. ¿No? Y además, todo el tema de, o sea, los gremios, las carreras, las profesiones, los oficios tienen que adaptarse a su contexto. Es absurdo que un historiador tenga resistencia a estos nuevos medios, estos nuevos formatos. O sea, no está siendo consciente de su propio tiempo histórico. Entonces, bueno, yo creo que el artículo es una pequeña aproximación a esa crítica. Bueno, yo tengo que ir despidiendo, pero por favor le doy la palabra a Raúl, que ha sido coordinador del proyecto, que invita a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes, porque creo también que es interesante que quien ya no está en esa edad. ¿Cuál es el término, el bloque de juventud? ¿Hasta 35 años? Hasta los 40. Hasta los 40. Ah, todavía soy joven. Qué bueno. Estoy ahí. Bueno, a los que están más allá de los 40 también se aproximen a cómo miramos nosotros el país, ¿no? A través de Prisma. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Mira, lo pueden conseguir en el Buscom, lo pueden conseguir a través de las redes sociales de Prisma, @PrismaVenezuela, _, en Twitter y en Instagram, y próximamente en Amazon. Bueno, maravilloso. Les deseo mucho éxito y creo que vale la pena en este tiempo leer a los jóvenes, la Venezuela desde sus jóvenes, cuál es su mirada en distintas áreas y aristas. Yo tengo que despedir, pero antes vamos con... Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial.